Hola, bienvenidos a la lectura número 5 del curso de análisis real de matemáticas.net. Hoy vamos a tratar el axioma de elección postulado por Zermelo. Zermelo se dio cuenta de que en muchos razonamientos estaba implícita una condición que no se expresaba directamente. Él lo hizo así, a través de este axioma, y se dio cuenta de que era independiente del resto de los axiomas de Zermelo-Fraenkel y consistente también con ellos. Este axioma de elección, al ser independiente, como digo, no se deduce del resto y al ser consistente no entra en contradicción con ellos. Podría existir una teoría de conjuntos simplemente con los axiomas expuestos hasta ahora en las lecturas anteriores, o bien una teoría de conjuntos con esos axiomas más el axioma de elección. La mayoría de las veces se va a presuponer que se toma este axioma en consideración y por tanto la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección, cosa que ya hemos denotado así, como digo, en lecturas anteriores, es la teoría estándar que más aceptación tiene. Bueno, ¿cómo podemos ver este axioma de elección y a qué se refiere? Para ello voy a dar dos definiciones previas sobre el concepto central, que es la función de elección. ¿Vale? La primera definición es esta. Sea A una clase no vacía de conjuntos no vacíos. Una función de elección en A o sobre A es toda función f de la clase en la unión de los elementos de la clase tal que f de A mayúscula pertenece a A mayúscula para todo elemento A mayúscula de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a intentar dar una visión intuitiva a través de un esquema. Tengo una clase no vacía formada por conjuntos no vacíos. Ya sabéis que una clase es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Bien, pues supongamos que tenemos estos, x, y, z, etc. No presupongo para nada su número ni su naturaleza. Simplemente digo que es una clase formada por conjuntos no vacíos y que hay al menos uno de ellos. Bien, hago la unión de todos ellos. Este conjunto existe en virtud del axioma de la unión y estaría formado por los elementos que pertenecen a cada uno de estos conjuntos que están dentro de la clase. Pues una función de elección lo que hace es lo siguiente. A este conjunto X le hace corresponder un elemento X minúscula, pero no de cualquier manera, sino que ese X minúscula pertenece a X mayúscula. O sea, le hace corresponder un elemento que está en ese conjunto. A I mayúscula, análogamente, un conjunto I mayúscula cuya imagen es un elemento I minúscula que pertenece al conjunto I mayúscula. Y así sucesivamente. ¿Vale? O sea que la función de elección lo que hace es formalizar la idea de elegir un elemento de cada uno de estos conjuntos que hay en la clase. ¿Vale? Esa sería la primera definición. La segunda definición es la siguiente. Sea X un conjunto no vacío. Sea I mayúscula el conjunto de sus partes menos el vacío. Una función de elección sobre X o en X
es una función f de y en x, de tal manera que para todo s perteneciente a y, f de s pertenece a s. Bueno, voy a hacer otra vez un pequeño esquema para que veáis lo que quiero decir. Ahora tengo un conjunto x mayúscula distinto del vacío y formo el conjunto de sus partes menos el vacío, ¿vale? Así que este y mayúscula está formado simplemente por las partes de ese conjunto. Y ahora una función de elección sería una función entre este conjunto y y este x, ¿vale? De manera que a cada uno de estos elementos, que son partes de x, no vacías, le hago corresponder un elemento precisamente que pertenece a la parte, ¿vale? Otra vez tenemos la idea de la elección. Estoy eligiendo un elemento para cada uno de estos subconjuntos. ¿Qué diferencia hay? En esencia ninguna, pero en formalización sí, puesto que aquí tengo una clase y aquí tengo un conjunto concreto y formo a partir de él otro, que es el de sus partes, hago subconjuntos y luego elijo un punto en cada uno de estos subconjuntos, un elemento, ¿vale? Bien, voy a dividir esta lectura en dos grandes secciones. En la primera vamos a ver formulaciones equivalentes del axioma de elección. Y en la segunda vamos a tratar de postulados que son equivalentes al axioma de elección. No voy a desarrollar en exceso la segunda parte, puesto que dependerá de conocimientos previos bastante amplios, teoría de conjuntos ordenados, teoría de funciones, etcétera, etcétera. Me centraré más en exponer formulaciones alternativas del axioma de elección. En ejercicios posteriores quizás veamos alguna de estos postulados equivalentes, pero de momento, como digo, me centraré más en esa primera parte. Bien, comenzaremos dando el enunciado más clásico o la forma más clásica de lo que es el axioma de elección. Es el siguiente. Le voy a llamar F1. Toda clase no vacía de conjuntos no vacíos tiene una función de elección. Esa es la forma clásica. Una segunda forma sería toda clase no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2 disjuntos 2 a 2 tiene una función de elección. En la tercera forma será la siguiente. Para toda clase no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2 se puede hallar un conjunto B de manera que B intersección A es unipuntual para todo A de la clase A caligráfica. Y la última es
que todo conjunto no vacío X tiene una función de elección. ¿Vale? Vamos con la demostración. F1 implica F2 es inmediato. Puesto que estoy diciendo aquí en este enunciado que toda clase no vacía de conjuntos no vacíos tiene una función de elección, pero no estoy diciendo nada más que basta con que sea no vacía y esté formada por conjuntos no vacíos. Si eso no disjunta, es indiferente. Por lo tanto, como veis, estas dos cosas tienen un desarrollo muy fácil. F1 implica F2. Pero F2 implica F3, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a ver. Voy a considerar una clase A, cursiva, A caligráfica, perdón, diferente del vacío, formada pues por conjuntos X y Z, todos ellos diferentes del vacío, y además son disjuntos 2 a 2. Por hipótesis, F2, existe una función de elección. Ya sabéis, eso significará que existe una función, en este caso, de la clase, en la unión de todos los elementos de la clase, de forma que f de A mayúscula pertenece a A mayúscula para todo A mayúscula de la clase, para todo el conjunto de la clase. Voy a formar un conjunto B contando con todos los elementos que me permite la función de elección, con todas las elecciones que he hecho. F de A mayúscula cuando A recorre la clase. Esto está definido perfectamente, puesto que por el axioma de especificación es una parte del conjunto unión de los elementos de la clase. Así que no hay mayor problema. Lo que voy a probar primero es que B es no vacío, y dos, que B intersección con A es unipuntual para todo A de la clase. Bien, que es no vacío es muy sencillo, puesto que, obviamente, si tomamos un conjunto A mayúscula de la clase A caligráfico, pues resulta que no será vacío este A mayúscula, y por tanto puedo escoger un punto f de A que pertenecerá a la unión, eso es lo que me dice la función de elección, y así este conjunto B tendrá al menos un punto, ¿no? Así que vacío no es. Bien, ahora voy a probar que B intersección A no puede estar formado por dos puntos, sino solo por uno, para cada A concretamente. Imaginad que tengo aquí A y A', ¿vale? Entonces, por definición, A será la imagen de un determinado conjunto A mayúscula y A' será la imagen de otro determinado conjunto A' mayúscula. Obviamente, porque así son los elementos de B, ¿no? Y si A es la imagen de este, A' no puede ser la imagen del mismo, puesto que entonces no sería una función, ¿verdad? Es la imagen de otro. Pero claro, este punto pertenece a A y este pertenece a A', respectivamente, ya que esa es la definición de la elección que hago con la función f. ¿Y qué pasa entonces? Pues que, si os dais cuenta, tanto A como A' tendrían que pertenecer a A, ya que estoy haciendo la intersección de B con A, y estos elementos son de la intersección de B con A, por lo tanto ambos pertenecen a A. Así que tendría un elemento A' que pertenecería a A intersección A', ¿vale? Aquí A' pertenece a A' y también pertenece a A. Pero, das cuenta, es una clase no vacía de conjuntos no vacíos disjuntos 2 a 2. O sea que no pueden tener nada en común. Si hago esto, obtengo una contradicción. Por lo tanto, no puede ser B intersección A formada por dos elementos. Tiene que tener uno solo. Cualquier otro razonamiento, poniendo más elementos, es equivalente. Así que esto es unipuntual. Y F2 implica F3.